son 3 décadas, no llegas en un minuto, es una suma de varios momentos de no dejar de trabajar, de estar enfocada constantemente en hacer algo, que es lo que a mí me gusta hacer, adoro mi trabajo, dice Victoria Alonso, 53, VP de Marvel, de visita en Buenos Aires acompañando el lanzamiento de la esperada Capitana Marvel, sobre su crecimiento en la empresa fundada por Stan Lee, que hoy forma parte de Disney. La clave en su caso fue no utilizar el no de alguien como si fuera una barrera, pero encontrar que el no de ese momento redefina el sí que iba a venir, explica, y algo de eso aparece en el nuevo éxito cinematográfico. Que la gente se acuerde que muchas veces las barreras que se te ponen son importantísimas para que uno pueda parar y decir, a ver, ¿por qué? En lugar de decir, bueno, no, me pararon, tengo que parar. A solas con Teleshow, Alonso explicó cómo se fue de la Argentina a los 19 años, oriunda de La Plata. En Seattle estudié psicología y teatro en la Universidad del Estado de Washington. Una vez concluida la universidad, se mudó a California y llegó a tener 3 trabajos: empleada de Alaska Airlines, guía turística de los estudios Paramount, donde se encargó de la visita del presidente Menem, y empleada de un restaurante. Vine a estudiar psicología y teatro, y me terminé casando con un americano, recuerda la productora, que se separó y volvió a encontrar el amor, y está nuevamente casada con la actriz Imelda Corcoran. Con ellas vive su hija de 7 años, que la guía y la motiva en este momento de lucha feminista a nivel mundial. ¿El sueño cuando te fuiste de la Argentina era este o la realidad lo superó? No, la realidad superó al sueño, pero 10.000 veces. Lo importante para mí era utilizar el lenguaje. Yo hablaba inglés desde chiquita, y me gustan las lenguas, poder vivir en otro lugar diferente y contar historias. Yo quería contar historias políticas. Las que a mí me gustaban eran películas como La Historia Oficial, o La Noche de los Lápices. Esas eran las historias que yo quería contar. Y de cierta manera en nuestras historias de superhéroes hay detalles de cositas, de momentos, de temas que tenemos en nuestras películas. Las superheroínas llegaron para quedarse. Las superheroínas hace rato que están y no se van a ir. Es verdad que Capitana Marvel y Pantera Negra fueron pensadas para tu hija. Siempre dije que, si yo le podía dejar a mi hija como mi legado que algo importante había hecho a nivel cineasta, no es la suma de las 15 películas que hice antes, de las 21 que hice en Marvel. Lo que es Black Panther, y lo que es la Capitana Marvel, y lo que han creado a nivel cultural por la conversación, por crear una discusión y una comunicación que no estaba. Eso, para mí es importantísimo como madre, como mujer, como persona. Me parece que para ella es importante saber que su mamá ha sido parte de ese movimiento. Es un momento mundial muy importante por lo que está pasando hoy con las mujeres, y nuestras hijas van a tener una fuerza enorme en ese sentido. A mí me parece que es importante que nuestras hijas están observando un momento de comunicación abierta que crea un momento de libertad emocional que muchas chicas no han tenido a través de los años.
Y eso para mí es el mejor regalo que una como madre le puede dar a un hijo. El hecho de que una pueda tener un foro en donde tu libertad emocional o mental, siempre física, por supuesto, esté ahí y que puedan tener acceso. Hablamos mucho del ser mujer y no quiero dejar de preguntarte cómo es la realidad del ser latino en esta industria. La realidad es que somos muy pocos. Esa es la triste realidad. Soy la única que tiene este trabajo, que ha llegado a este nivel. No somos muchas mujeres y no somos muchos latinos, punto. Eso sería lindo que cambiase, para que podamos tener una conversación un poquito más abierta. Yo lo que hago constantemente en cualquier reunión donde voy y en cualquier momento empiezo a hablar en español para que la gente se acuerde. Y dulce de leche seguís teniendo. Primero y principal pizza, tenés que comer pizza, porque eso es importantísimo para la dieta de uno. ¿Qué haríamos sin la harina y el queso? El dulce de leche es el regalito de Dios. ¿Qué sigue en este año luego de esta presentación de Capitana Marvel? Tenemos otras 2 películas, una que viene ahora a fines de abril, principios de mayo y tenemos otra en julio. Así que tenemos 2 capítulos más de historias que vamos a contar. Quizás vuelva, y si vuelvo te charlo con respecto a eso,